Hola quinto, nos encontramos ya en la clase número 12 para darle cierre al tema trabajado que es función polinómica a partir de la construcción de su gráfica. La gráfica de las funciones polinómicas es continua, es decir, que no se producen saltos al trazarla y se representa mediante curvas suaves. Es muy importante recordar esto último, ya que la función no tiene picos, por lo tanto, cuando nosotros la grafiquemos, debe ser también una curva suave sin picos ni saltos. Para realizar el gráfico lo que necesitamos determinar es las raíces con su respectiva multiplicidad, que ya lo estuvimos trabajando. Recordemos que para hallar las raíces podemos utilizar los casos de factoreo o Gauss-Ruffini. También necesitamos la ordenada al origen, que nosotros sabemos que gráficamente es el punto donde la función corta el eje y coincide con el término independiente de la función cuando ésta está en su forma polinómica. Pero si no está en su forma polinómica y está en la forma factorizada, podemos hallar cuál es la ordenada del origen reemplazando a x por 0 y haciendo el cálculo correspondiente. Y por último, necesitamos los intervalos de positividad y negatividad, ya que como vimos en la clase 11, la función tiene intervalos donde es positiva y otros donde es negativa. Para determinar estos intervalos, lo primero que vamos a hacer es marcar las raíces en la recta numérica. Tenemos acá una recta y marcamos las tres raíces supuestamente que tiene una función, x sub 1, x sub 2 y x sub 3. Entonces lo que hago es crear intervalos. El primer intervalo va a ser desde menos infinito hasta x sub 1, es decir, a la primera raíz. El segundo intervalo va a ir desde x sub 1 a x sub 2. El tercer intervalo va a ir de x sub 2 a x sub 3. Y el cuarto intervalo de x sub 3 hasta el más infinito. ¿Para qué hacemos nosotros esto? ¿Para qué buscamos intervalos entre las raíces? Para ver si entre las raíces la función va a estar por encima del eje x, es decir, si va a ser positivo o si va a ser negativa. Entonces, una vez que tenemos los intervalos, evaluamos la función en un valor presente en esos intervalos para ver cómo me queda la imagen. Es decir, voy a tomar un valor perteneciente a los intervalos y calcular el valor numérico de la función. Y eso me va a arrojar un punto que es por el que va a pasar la función. Igual ahora lo vamos a ver en un ejemplo y van a ver que es más sencillo de lo que suena. Bueno, acá en nuestro primer ejemplo tenemos la función f de x igual a x al cubo menos 6x cuadrado más 9x. Nosotros lo que vamos a hacer son gráficas aproximadas. Eso lo tienen que tener bien en claro, porque todavía en quinto año no tenemos todas las herramientas para calcular máximos, mínimos, etc. Entonces, recordemos siempre que vamos a construir gráficas lo más aproximadas posible. Para ello, primero vamos a hallar las raíces con su respectiva multiplicidad. Primero igualamos la función a 0. Como los tres términos tienen x, puedo empezar factorizando con factor común, extrayendo el factor común x. Y acá en el segundo factor tengo un trinomio cuadrado perfecto. Entonces nos queda un binomio al cuadrado. Dado que ya tengo la función factorizada, determino las raíces. Acá el valor de x para que toda la expresión valga 0 es 0, entonces ahí tenemos la primera raíz, que es de multiplicidad simple. Y acá el valor de x para que toda la expresión valga 0 es 3, que va a ser de multiplicidad doble. Entonces, cuando la raíz es 0, que es simple, la función atraviesa el eje x. Y cuando es 3, que es una raíz doble, la función rebota al eje x. Eso es muy importante al momento de graficar, saber si la función va a rebotar o va a atravesar. Aunque también vamos a ver que vamos a hallar algunos valores, o sea, algunos puntos por donde pasa la función que también nos van a ayudar en el trazado de la gráfica. Lo segundo que vamos a hallar es la ordenada al origen, que yo les dije que cuando la expresión está en su forma polinómica es el término independiente. Como en este caso no tengo el término independiente, quiere decir que vale 0. Entonces la ordenada al origen es y igual a 0. Y ahora lo tercero que vamos a hacer es determinar los intervalos de positividad y negatividad. Para ello, lo primero que vamos a hacer es marcar las raíces a la recta y determinar intervalos. Las raíces son 0 y 3. Entonces determino los intervalos. El primero va a ser desde el menos infinito hasta el 0. El segundo va a quedar entre las raíces, es decir, va a ser desde 0 hasta 3. Y el tercer y último intervalo va a ser desde 3 hasta el más infinito. Entonces, para saber si la función en esos intervalos es positiva o negativa, lo que vamos a hacer es tomar un valor perteneciente a cada uno de los intervalos y evaluar la función en dicho valor. A su vez, de esa forma vamos a obtener puntos por los que pasa la gráfica, que nos van a servir para marcarlos
en el sistema de coordenadas cartesianas y hacer una gráfica lo más aproximada posible. Entonces, en el primer intervalo, que es menos infinito 0, voy a tomar el valor menos 1. En el segundo intervalo voy a tomar el 1 y en el tercer intervalo voy a tomar el 4. Entonces, evalúo la función en esos valores. Primero, cuando x vale menos 1. En la función reemplazo a x por menos 1 y resuelvo las operaciones. En el primer término, menos 1 al cubo nos queda menos 1. En el segundo nos queda menos 6, ya que menos 1 al cuadrado es 1 positivo y menos 6 por 1 nos da menos 6. Y en el tercer término, 9 por menos 1 es menos 9. Resuelvo esta resta, entonces nos queda que el valor de y es menos 16. Es decir, la imagen es negativa. Entonces, con este valor de x y de y puedo escribir el punto de coordenadas menos 1, menos 16. Y como les dije recién que la imagen es negativa, la función nos queda por debajo del eje x, es decir que la función es negativa en todo ese intervalo, porque si es negativa para un punto que pertenece al intervalo, va a ser negativa para todo el intervalo. Ahora vamos a ver qué pasa en este segundo intervalo. Es decir, vamos a ver cuál es la imagen cuando x vale 1 y vamos a poder determinar qué pasa en todo el intervalo. Evaluamos la función para x igual a 1, resolvemos las operaciones. En el primer término 1 al cubo nos queda 1, en el segundo término 1 al cuadrado también nos queda 1, por menos 6 nos queda menos 6, y en el tercer término 9 por 1 nos queda 9 positivo. Resuelvo esta operación y nos queda que y es igual a 4. Entonces, con este valor de x y con este valor de y, puedo tener el punto de coordenadas 1, 4. Como la imagen, el valor de y es positivo, es 4, vamos a poder confirmar de que la función es positiva en todo ese intervalo, porque como les dije recién, cuando es positiva para un solo punto que pertenece al intervalo, va a ser positiva en todo el intervalo. Y ahora vamos a evaluar nuestra función en el tercer valor, que es 4. Resuelvo las operaciones, acá en el primer término 4 al cubo nos da 64, en el segundo término 4 al cuadrado es 16, menos 6 por 16 nos da menos 96 y en el tercer término 9 por 4 nos da 36. Resuelvo esas operaciones y nos queda que el valor de y es 4. Entonces tenemos el punto de coordenadas 4, 4. Como el valor de y es positivo, quiere decir que en ese intervalo ese punto queda por encima del eje x. Es positivo, entonces todo el intervalo es positivo. Entonces, ahora voy a marcar estos tres puntos que hallé acá, el punto A, el punto B y el punto C en el sistema de coordenadas cartesianas. También voy a marcar las raíces y la ordenada al origen. Ahí está todo marcado. Y como sabemos que en 0 la raíz es simple, la función va a hacer este recorrido. Va a pasar por este punto, va a atravesar ahí al eje X y después, como sabemos que en 3 la raíz es doble, la función va a rebotar en este punto y luego va a seguir su trayecto. Es decir, nos va a quedar esta gráfica. Acá en este segundo ejemplo tenemos la función polinómica de grado 3 menos x al cubo más 3x al cuadrado menos 4. Yo en este caso no voy a calcular las raíces porque no puedo utilizar ningún caso de factoreo, lo tengo que hacer con Gauss-Ruffini y no me entra en la diapositiva. Pero ustedes tienen esta misma función factorizada en el PDF de la clase 11, si mal no recuerdo. Si no es en la 11, es en la 10, pero búsquenlo que está. Entonces, primero determinamos raíces con su respectiva multiplicidad. Las raíces de esta función son menos 1, que es raíz simple, por lo tanto la función atraviesa el eje X, y la segunda raíz es 2, que es de multiplicidad doble, por lo tanto la función rebota en el eje X. Lo segundo que voy a hallar es la ordenada al origen, que como les dije, cuando la función está en su expresión polinómica es el término independiente. En este caso el término independiente es menos 4. Por lo tanto, el ordenado del origen es y igual a menos 4. Y ahora lo que vamos a hacer es determinar los intervalos de positividad y negatividad. Para ello vamos a marcar las raíces en la recta. Ahí están marcados menos 1 y 2 y vamos a determinar los intervalos. El primer intervalo es desde el menos infinito hasta el menos 1. El segundo, que es el que queda determinado entre las raíces, es menos 1, 2. Y el tercer y último intervalo es desde el 2 hasta el más infinito. Vamos a tomar un valor perteneciente a dichos intervalos. En el primero voy a tomar menos 2, en el segundo el 1 y en el tercer intervalo el 3. Y ahora
evaluamos la función en esos valores. Recuerden que al evaluar la función en un solo valor perteneciente a cada uno de los intervalos, ya vamos a poder determinar si es positiva o negativa, porque ya que un solo valor nos dé una imagen, por ejemplo, positiva, nos asegura que en todo el intervalo la función va a ser positiva. Y si nos arroja de imagen un valor negativo, la función va a ser negativa en todo el intervalo. Primero, evaluamos cuando x vale menos 2. Reemplazamos a la función x igual a menos 2. Muy importante este menos acá, porque miren la función. El menos no pertenece a la potencia, ¿sí? Entonces lo tenemos que dejar separado. Entonces, en el primer término nos queda menos 8, ya que menos 2 al cubo es menos 8 y tenemos el menos a su izquierda. En el segundo término nos quedó positivo, ya que menos 2 al cuadrado es 4 positivo y 4 por 3 es 12. Y por último el término independiente. Suprimo paréntesis y resuelvo y nos queda que y vale 16. Es decir, acá podemos determinar el punto de coordenadas menos 2 en x y 16 en y. Como la imagen, es decir, el valor de y es positivo, podemos asegurar de que la función es positiva en todo el intervalo, es decir, en el intervalo menos infinito menos 1, que es el intervalo al que pertenece este valor, menos 2. Fíjense acá. Sí, está. Vamos a evaluar la función en el segundo valor, que es 1. Reemplazamos. Entonces nos queda que el valor de y de la imagen es menos 2. Por lo tanto, podemos escribir el punto B de coordenadas 1 menos 2. Y como el valor de y, el valor de la imagen, es negativa, podemos afirmar de que la función es negativa en todo el intervalo. O sea, en el intervalo menos 1, 2. Y por último, evaluamos la función en 3. Reemplazamos, resolvemos las operaciones y nos queda que el valor de y es menos 4. Por lo tanto, vamos a escribir el punto de coordenadas 3 menos 4 con imagen negativa. Por lo tanto, la función es negativa en todo el intervalo al que pertenece 3, que es el intervalo que va desde el 2 hasta el más infinito. Lo podemos chequear, verificar acá. Entonces, ahora teniendo ya las raíces, ordenada al origen y 3 puntos que pertenecen a la gráfica de la función, los voy a marcar en el sistema de coordenadas cartesianas y voy a graficar la función, sin antes no olvidarme de que cuando la raíz es 1, como es simple, la función atraviesa al eje X. Y acá en esta raíz la función rebota. Entonces la función va a hacer este recorrido, va a pasar por este punto, acá va a atravesar al eje X, va a pasar por la ordenada al origen, va a pasar por el punto B, acá va a rebotar por la multiplicidad y va a pasar por este punto y va a seguir teniendo imágenes negativas, es decir, va a seguir siendo negativa. Entonces, la gráfica que nos queda de la función polinómica es la siguiente. Y aquí en nuestro tercer y último ejemplo tenemos una función polinómica, pero en su forma factorizada, lo cual nos va a facilitar mucho la identificación de las raíces. Entonces, las raíces son, si nos fijamos en el primer factor, 2, que es una raíz de multiplicidad simple, por lo tanto la función atraviesa el eje X, y luego tenemos que la otra raíz es menos 3, que es de multiplicidad doble, por lo tanto la función rebota. Ahora la ordenada al origen. En este caso, como está en su forma factorizada, no tenemos un término independiente visible, por decirlo de un modo explícito. Entonces lo que vamos a hacer es reemplazar a x por 0. Entonces resuelvo las operaciones. Acá en el primer paréntesis me queda menos 2. Acá me queda 3 elevado al cuadrado. Y resuelvo este producto. Entonces me queda que la ordenada al origen vale menos 9. Y ahora vamos a determinar los intervalos de positividad y negatividad. Marcamos las raíces en la recta para determinar dichos intervalos. Ahí están las raíces marcadas, que son menos 3 y 2, y empezamos a determinar los intervalos. El primer intervalo es desde el menos infinito hasta el menos 3, el segundo es desde el menos 3 hasta el 2, y el tercer y último intervalo es desde el 2 hasta el más infinito. Vamos a tomar un valor perteneciente a cada uno de los intervalos. Acá tomamos el menos 4, acá el menos 1 y acá el 3. Y vamos a empezar a evaluar la función en dichos valores. Primero la evaluamos para x igual a menos 4. Resolvemos las operaciones. Entonces nos queda que el valor de y es menos 3. Entonces este es el punto de coordenadas menos 4, menos 3. Y como la imagen, es decir, el valor de y es negativo,
podemos determinar de que la función es negativa en el intervalo menos infinito menos 3. Ahora vamos a evaluar la función para x igual a menos 1, que está en el segundo intervalo, que es desde el menos 3 hasta el 2. Reemplazamos menos 1 en la función cada vez que tenemos x, resolvemos y nos queda que el valor de y es menos 6. Entonces el punto B es de coordenadas menos 1 a menos 6. Nuevamente tenemos una imagen negativa, es decir, la función queda por debajo del eje x, es decir, que la función es negativa en el intervalo menos 3, 2. Y por último, evaluamos la función para x igual a 3, que pertenece el 3 al tercer intervalo, reemplazamos la función en la función, resolvemos las operaciones y nos queda que el valor de la imagen es 18, es decir, positivo. Nos queda el punto C de coordenada 3, 18. Y al ser la imagen positiva, podemos determinar de que la función es positiva en el intervalo donde pertenece ese valor, es decir, en el intervalo 2 más infinito. Marco esos puntos en la recta, es decir, marco en el sistema de coordenadas cartesianas, marco las raíces, marco los puntos A, B, a mí en este caso el punto C no me entró, y la ordenada al origen. Y teniendo estos valores y sabiendo dónde la función rebota y dónde la función atraviesa, trazo la gráfica de la función polinómica. Bueno, chicos y chicas, ya saben que me pueden escribir todas las veces que necesiten, estoy siempre a disposición para ustedes y les mando un saludo gigante.